Muy buenas tardes, familia de Teología con Café. Bienvenidos a la clase número 38 del año 2025. Esta clase corresponde al tema 12 del módulo 2 en el que hemos estado estos 3 meses. 12 posturas teológicas en la era de la inteligencia artificial. Y qué alegría tenerles aquí conectados. Tengan listos ustedes su Biblia y su cafecito, porque hoy cerramos con un tema que es el corazón de nuestro propósito en la vida, la gran comisión. Antes de pasar a un momento muy especial de oración con mis hijos, necesito darles a ustedes 3 instrucciones. Una de ellas es que hoy usaremos el chat para recordar lo aprendido en estas 38 clases, pero además lo usaremos para escribir saludos y comentarios para nuestro invitado especial y podrán hacerlo en cualquier momento a través del chat y yo los leeré después de la enseñanza de hoy. El segundo anuncio que quiero hacerles es que hoy especialmente tendremos también varios panelistas, varios participantes y ellos van a tener un breve testimonio y quiero pedirles que estén atentos porque justo antes de que el pastor Nelson Guerra inicie su enseñanza, les indicaré que enciendan todos al mismo tiempo sus cámaras. Deberán mantener encendidas desde ese momento, pero con sus micrófonos apagados hasta que yo les conceda la palabra al final. Bien, dicho esto, entremos en lo que es nuestra ocasión para estar aquí presente. Así que he pedido a mis 3 hijos, los 3 Migueles, que no solo han estado participando de estas clases, sino que también me invitan a un café para que este Zoom esté disponible para que nos dirijan en oración hoy como familia que sirve al Señor juntos, que nos discipulamos unos a otros, queremos encomendar este tiempo también juntos. Así que hijos, la cámara y el micrófono es de ustedes. Gracias, Señor, por estas 12 semanas que nos diste, Señor, llenas de mucho aprendizaje, Señor. Gracias porque pudimos ahondar sobre estas 12 posturas para vivir una vida con propósito, Señor. Bendice, Señor, el tiempo que vayamos a tener hoy, Señor, para que nos vayamos animados a cerrar este año, Señor, con todo, Señor, y el próximo año que venga, Señor, sea un año lleno de muchas bendiciones, Señor, y lleno de una vida con propósito, Señor. Bendice este tiempo, cada una de las personas que vamos a estar aquí presentes, Señor, que podamos aprovechar al máximo este tiempo y aprender de lo que tú nos quieres enseñar. Amén. Gracias, Señor, por esta noche donde podemos estar aquí reunidos, aprender más de ti, de tu palabra y cada una de estas enseñanzas, Señor, que hemos venido aprendiendo, que podamos nosotros atesorarlas, Señor, guardarlas en nuestros corazones, tenerlas presentes, Señor, para el resto de nuestras vidas, Señor, y seguir de esa manera practicándolas, Señor. Bendice esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, Señor, gracias por el privilegio que nos das de aprender cómo buscarte, cómo estudiar tu palabra, Señor, cómo la aplicación de la inteligencia artificial en nuestras vidas espirituales, Señor. Gracias porque nos has dado estas enseñanzas y te quiero pedir de que así como nosotros le hemos aprendido, que nosotros también podamos tener ese compromiso, cada uno de nosotros, de transmitírselos a las demás personas, enseñarles a los demás lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hijos, de verdad. Y este chat que queremos usar ahora, encomendados al Señor, y que ustedes, como es nuestra costumbre, tengan la oportunidad también de
expresarse, quiero preguntarles si ustedes pueden escribir allí en una línea, en una palabra, en 3 palabras, algo que recuerden de las 33 clases anteriores. En el primer módulo estuvimos viendo principios generales de interpretación, método de interpretación, estudio inductivo. Hablamos de OIA semana tras semana, observar, interpretar, aplicar. Hablamos de cómo tener una conversación con nuestro Padre Celestial. Hablamos de historia, hablamos de gramática, de tantas cosas. Y luego entramos precisamente al tiempo de estas 12 posturas teológicas en la era de la inteligencia artificial. Así que, hermanos, ustedes que han estado participando, les invito a que ustedes escriban ahora mismo ahí en el chat algo que les animó, algo que les ayudó, algo que recuerdan de manera particular. El chat está abierto para ustedes. Y yo les leo. Dice Felipe Edgardo, la observación, interpretación y aplicación, OIA, es algo que me impactó durante este tiempo. Gloria Varela dice, me ayudó mucho el conocer, el saber, el método inductivo. Lina Mencía nos recuerda haber aprendido que el evangelio no solo transforma, sino que también confronta. Lilian Iría dice, por supuesto, me impactó el método OIA, observación, interpretación y aplicación. Marcos Clotter dice, la firmeza de nuestras convicciones deben estar ancladas en Dios, recordando aquellas 12 grandes convicciones que nos definen a todos nosotros aquí en Teología con Café. Gracias, Marcos. Celina Morales dice, no camino sola, con la bendición de Jesús y el amor del Padre. Todas estas enseñanzas, algunas del módulo de método de estudio bíblico, otras de las 12 posturas teológicas. Rafael Rivera dice, hoy ya me hizo ver la Biblia de una manera que nunca la había leído y estudiado. Qué bendición. Sioni dice, Dios nos lleva a la verdad cuando tenemos un corazón dispuesto. Poderoso, Sioni. Mónica Heinemann dice, el método debe ser un inductivo y nunca deductivo. Y el método OIA para nuestro devocional y también para trascender, para transformar. Muchas gracias, Mónica. Mauricio Melgar dice, la ética cristiana en la era digital debe sustentarse en la integridad personal, viviendo con coherencia lo que profesamos. Gracias, Mauricio. Elsa López dice, un agradecerle a usted, Don May, por su tiempo, amor. Algo que aprendí, dice, es OIA. Lo aprendí más y más. Y al poner amén, escribir mi opinión. No solo poner amén, ¿verdad? Así en las redes sociales, sino que mi opinión bíblica debe ir acompañada. Esther Janet dice, recordar que la Biblia se interpreta por ella misma, el primer principio de interpretación que aprendimos. Silvia Reyes dice, Dios es un Dios relacional. Uy, qué poderoso esto en esta era tan diluida, ¿verdad, Silvia? Padre amoroso, somos hijos llenos de gracia, el Espíritu Santo que nos ayuda y el método también OIA. Muchísimas gracias a ustedes por esta participación en el chat, recordando lo que han sido nuestras 37 clases anteriores. Más adelante, cuando el pastor Nelson Guerra esté compartiendo, ustedes pueden dejar ahí sus anotaciones, comentarios, saludos,
no preguntas, porque no tendremos la oportunidad esta vez de preguntas, pero sí sus saludos. Así que tenemos un último recordatorio aquí de Vianes. Dice, soy Milaine. Buenas noches, la vida de Jesús, su obra y su victoria, dice. Y aplicándolo ya fue transformador para mí. Me bendice saber eso. Leila dice, saludos, estoy aprendiendo teología de Dios desde otro punto de vista, dice Leila Hernández, diferente al que he estudiado en mi iglesia y eso me emociona mucho. Gloria al Señor por todos estos testimonios. Pues hoy, en efecto, el tema es transformarse para trascender. Y quiero presentarles a mi mentor, el pastor Nelson Guerra, pero quiero decir esto, el discipulado, hermanos, no es un curso, no es una materia que voy a tomar a una clase, no es un curso virtual. El discipulado es vida compartida. Yo tuve el privilegio de vivir en casa del pastor Nelson Guerra durante un año. Ahí fui moldeado junto a mi hermano Arnaldo Gámez, que ya goza de la presencia del Señor. El impacto fue tal que en junio de 1985, Nelson nos reconoció a ambos como los primeros dos diáconos de la Iglesia Gran Comisión en Tegucigalpa. Esa vivencia prueba que el discipulado relacional funciona. Claro que sí. Y para demostrar que somos una familia, en este momento pido a los hermanos que van a tener participación asignada que enciendan sus cámaras. Por favor, enciendan sus cámaras. Bienvenido, Pastor Gustavo Cepeda. Bienvenido, Martín. Bienvenido, Rafael. Bienvenido, Pastor Vianes y su esposa Mila, Pastor Giovanni Granera. Qué bendición tenerles a todos ustedes. Bienvenida, Lina. Mis hijos, por supuesto, continúan aquí presentes. Felipe Edgardo. Bienvenido, Pastor Elí. Bienvenido, Mauricio Melgar. Bienvenida, Esther Janet, la estrella que Dios me regaló. Estamos y estamos animados porque llega este momento. Nelson, estas personas que están aquí llevan fruto de tu parte. Les animo a mantener sus cámaras encendidas y Pastor Nelson Guerra, bienvenido a tu casa, Teología con Café. El tiempo es tuyo y aquí estamos atentos. Gracias, Mike. En verdad que es una invitación muy especial. La valoro increíblemente, así como pues valoro tu vida y la de Esther Janet. Lo que no dijiste es que al vivir en nuestra casa, Esther Janet fue la primer secretaria de la iglesia. Y Así como no es. teníamos local, ni mucho menos, entonces un cuarto en nuestra casa era la oficina. Y ahí ella venía todos los días, y claro, ella venía, bueno, sí, yo creo que todos los días, porque la cosa era intensa, todos los días, y ahí estaba Mike, todos los días estaban juntos, parte del día, todos los días, y el resto es historia. Así que eso es una cosa que con Lucy, mi esposa, lo recordamos tremendamente y nos da satisfacción saber de que se pudo dar en ese entorno. Eh, Mike me ha pedido compartir con ustedes, voy a ser breve, pero a la vez, Dios mediante, que podamos llenar el tiempo con el espacio de lo que Dios tiene para nosotros. Muchos de ustedes me conocen, otros posiblemente no. Solo quiero hacer un breve recorrido de a dónde vengo como para poder poner pues un entorno de lo que es, o mejor dicho, el contexto de lo que es ese asunto de discipulado en una era, en una época tan compleja y tan beneficiosa igualmente. Les quiero recordar.
Yo tenía mis 21 años cuando recibí a Cristo como Salvador. Estaba estudiando en la Escuela Agrícola Panamericana y ahí pues recibí el Evangelio. Luego el primer versículo que leí, Juan 10:10, Cristo diciendo, "He venido para que tenga vida, la tenga en abundancia". Y después otras personas que me influenciaron en ese momento, en esencia, me estaban comunicando que pues la cosa era seguir a Cristo y la cosa era leer y obedecer. Leer y obedecer. Yo ya tenía más de un año de estar siendo influenciado por el lema del Zamorano, que es aprender haciendo. Entonces, para mí me fue muy fácil leer y yo leí, como dice las escrituras, si alguno quiere venir en pos de mí y no deja casa, padre, madre, hijos, no puede ser mi discípulo. Yo dije, eso es lo que leo, eso es lo que dice, es lo que voy a hacer. Lo terminé haciendo. Como resultado, terminé en una comunidad cristiana en unas montañas en México, era la única persona que yo conocía que tal vez en ese momento, pues era una persona que nos podía guiar, un tipo de mentor espiritual. Así fue. Pasamos un tiempo en México, después regresé a Honduras y luego terminé estudiando las escrituras en la Universidad Bíblica en Hollywood, aquí en la Florida. Yo vivo actualmente en Miami, pues está a pocos minutos de acá. Estando en mi segundo año, creo que fue, o tercer semestre por ahí, fue cuando yo escuché en aquella época cassette, hablando de los cambios que han habido de allá a hoy, una cinta en cassette, cassette tape de Herschel Martindale y él estaba compartiendo la gran comisión. Yo ya había entregado mi vida a Cristo, no me tenían que convencer de que Él era el todo y que me iba con todo con Él, ya lo estaba haciendo, pero la manera en que Él lo puso, que dijo, Dios no solamente quiere que alcancemos una ciudad o un lugar, quiere que alcancemos todas las naciones y desde luego Mateo 28. Y eso impactó tanto mi vida. Y y es una bendición saber cómo Dios utiliza a hombres en la vida de uno, él sin darse cuenta. Después cuando yo le comenté, me dijo, ah, qué bueno, y eso es todo. Pero para mí me cambió mi vida. Y, y de ese tiempo, mejor dicho, a acá, han pasado ya 5 décadas. 5 décadas que yo puedo decir, eh, haciendo discípulos de una manera u otra, en diferentes entornos, el uno a uno, con un grupo pequeño, grupos grandes, compartiendo de una manera de la perspectiva doctrinal de las escrituras, compartiendo lo que Dios le enseña a uno de corazón a corazón, pues ha sido una vivencia que yo sé que muchos de ustedes la tienen hoy y le damos gracias a Dios por ello. Pero una cosa que quiero resaltar es que mi servicio a Dios y en la iglesia, mi servicio a Dios en la iglesia local y en el movimiento nuestro, Gran Comisión Latinoamérica, en esencia ha tenido estos matices. Uno, estar en la montaña con Dios y el otro, estar en el valle con las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Han habido momentos de intensa búsqueda con Dios. No sé, algunos de ustedes de aquella época recuerdan que cuando comenzaba el año, nos íbamos por 3 días, ¿verdad? Muchos lugares, creo que al lugar donde íbamos, mejor dicho, frecuentemente era Cihuatepeque, por lo central. Nos pasamos 3 días en oración y ayuno buscando a Dios, luego, pues, tratar de ver cómo comenzaba el año. Pero en mi vida personal, fue esos tiempos con Dios y tiempo con la gente. Tiempo con Dios, tiempo con la gente. Por como me lo explico a mí mismo, por las demandas y la carga de la iglesia, del movimiento, me encontré pasando demasiado tiempo en el valle y no en la montaña. En otras palabras, la gente absorbía y yo permitía que así fuera, mejor dicho, el tiempo, pero
pero el tiempo con Dios no era como era antes y cada vez demandaba más el tiempo estar en el valle con la gente. Y eso es una bendición. Pero, eso ha sido la tónica por digamos, por varias décadas, unas 2 décadas. Pero últimamente, cuando últimamente en los últimos años, pero varios años, puedo decir, puedo decir con todo mi corazón, así como si ustedes recuerdan aquel salmo en que David dice, mejor me es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y ese sentir de David, esa expresión que le nace de un corazón de una persona que, como él bien lo dice, que Dios es hermoso, la hermosura de su santidad. Es una expresión que nace de lo más profundo y yo, por la gracia de Dios y para su gloria, puedo decir que en los últimos años, varios años, eso me es fácil decirlo y expresarlo con toda propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que mi vida ha sido diferente, que mi vida ha sido cambiada. Y entonces, como el Salmo que dice, una cosa le he pedido al Señor, que esté yo, que more yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios, para inquirir en su templo, contemplar la hermosura de Dios. Y si no te tenemos en eso, tiempo con Dios es contemplar a la persona de Dios, es, es tener esa conexión tal con Él que uno puede decir, he estado en la presencia de Dios. Dios, por decir algo, es real, es real. Entonces, de un tiempo para acá les digo, ha sido todos los días y tal vez que nos ayude a todos nosotros en los 3 aspectos de todos los días con Dios. Uno es intencional en el sentido de estar quieto ante Dios, todos los días estar quieto ante Dios, estar en silencio delante de Dios. Es decir, Señor, tu presencia es reconocida en mi corazón. Aquí estoy delante de ti. Te doy gracias, Señor, y aquí me conecto contigo, hago silencio y disfruto su presencia. Eso es estar quieto delante de Dios, pero se requiere intencionalidad para eso. La intención viene tal vez de golpes, la intención puede ser producida porque hay insatisfacción en mi vida, cualquiera que sea el caso, no importa, el asunto es que sea intencional. Lo segundo es la intensidad en su palabra, intensidad en meditar en su palabra, en su persona, en sus propósitos. Una cuestión que todos somos futboleros aquí, asumo, todos creo que no, Mike es maratón, se me olvida, pero cuando uno está con su equipo, que está intenso ahí y está sufriendo, ¿verdad? O muy alegre, la intensidad de la persona de Dios. La palabra, esos versículos que le saltan a uno. Y qué bendición que ha estudiado el sistema O y A, porque es una bendición. Y eso ayuda a que la palabra sea real. Y lo tercero es el interés aumentado en las personas como resultado de ser intencional con Dios y de ser intenso con Dios. Y eso lo quiero decir porque muchas veces yo confieso que al estar hablando con personas, hablan de cosas, esto es en el pasado y uno lo escucha, pero la mente de uno está en otro lado. Y Dios me ha enseñado a estar presente, sea quien sea, mayormente no mayormente, especialmente con mi familia, estar presente con mis hijos, con mi esposa, en verdad escuchar y atender de corazón.
Y viene una persona y dice, quiero hablar contigo. Y uno en su mente apartar todo y estar ahí. Entonces, cuando todos los días estamos en la presencia de Dios, mi experiencia es que puedo ser esa clase de persona que sirve mejor, que sirve mejor. Sirvo mejor porque soy mejor. Soy mejor porque estoy y he estado en la presencia de Dios. Y prácticamente la montaña la traigo al valle, siguiendo pues esa metáfora. Y todos somos, eh, todos hemos sido persuadidos que la gran comisión es nuestra ruta en nuestro servicio a Dios y en efecto que lo es cada vez. Uno trata de ver qué más hay, qué más hay, qué más hay. Y tarde o temprano uno regresa a Mateo 28 porque ahí está y es increíble. Pero estando en la montaña con Dios todos los días, podemos como nos da la energía, si podemos decir, de acceder a su poder y su presencia. Y todos sabemos que esa es una de las tres componentes de la gran comisión. Está pues el propósito de ir y hacer discípulos, enseñándoles a que guarden, bautizándolos. Pero su poder está ahí por algo y su presencia igualmente. Entonces, cuando estoy con Dios y he estado con Él, entonces, venir y, y simplemente creer que tengo el poder para hacer esta cosa que me es bien complicada y hacerlo, saber de que a pesar de que de los desencantos ministeriales en nuestro servicio a Dios, a pesar de que las cosas no salen como uno quiere, a pesar de que hay pruebas durísimas, durísimas que todos nosotros pasamos, saber de lo que dice el Salmo 23 es una realidad. Y aquí yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infunden aliento. Es una realidad. Entonces acceder su poder y acceder su presencia nos da pues toda la elegancia, si quieren, para hacer la gran comisión, para vivir la gran comisión. Y todo eso pues como resultado son resultado tras resultado, es que me ayuda a vivir llamémosle, en este ecosistema digital en el cual todos nos desenvolvemos cada vez más. Yo hablo con personas y yo recuerdo cuando era niño en mi casa, cuando decían, ya vino el telegrama. Algunos de ustedes lo recuerdan, ustedes ni saben de qué estamos hablando. Y el telegrama era, ¿verdad? Poquitas líneas. Y después del telegrama vino, yo no recuerdo, no sé qué. Y después el fax que había que ir a, ¿cómo se llamaba esa compañía en Tegus? La, la Oki, no. Bueno, había un lugar que había que ir para enviar un fax. Luego tenemos fax en nuestros hogares. ¡Wow! Una gran onda y toda la cosa hasta el punto que cuando yo utilizo más el chat GPT que Grok, aunque Grok es obviamente es igual, pero tal vez por costumbre, pero del telegrama a que cuando yo interactúo con ChatGPT, hago o le doy una instrucción, porque de eso se trata, darle instrucciones, pero me dice, sí, así como tenés tu problema en tu pierna derecha, ¿verdad? De tu osteoartritis, no sé qué, tenés cuidado. Y a ese punto hemos llegado. Qué impresionante. Y ustedes tienen historias similares o más poderosas, pero el asunto es que estamos viviendo en ese sistema. Si lo utilizamos como metáfora, todo este concepto, la alegoría, mejor dicho,
del algoritmo en el discipulado, en esencia nos enseña que existe un proceso y existen pasos que se repiten para producir crecimiento en las vidas de las personas. Y eso se llama discipulado. Es un proceso, hay pasos repetitivos y cuando eso sucede, vemos el resultado. Entonces el discipulado, en mi entendimiento, comienza con en este mundo actual, comienza, y siempre ha sido así en realidad, con un término que en realidad no creo que está en el diccionario, pero se utiliza, es bien intencionar, es de ser intencionales, porque tenemos convicción. Yo soy intencional en lo que hago porque estoy convencido. Yo soy intencional en hacer discípulos. Hay una persona, confía en Cristo y yo voy a buscarlo para eventualmente verlo a él que esté creciendo y ser más como Cristo en su vida. Hay intencionalidad en eso. Lo otro, después de que yo tengo intención hacia una persona, pues entonces yo me le acerco y esa es la conexión. Yo me conecto con la persona. Eh, Nosotros hemos estado viviendo aquí en Miami, nos fuimos a un apartamento con mi esposa y un apartamento cuando no podíamos recibir a muchas personas y wow, ni modo, esa era la realidad por la naturaleza del lugar. Pero hace pocas semanas regresamos aquí a nuestra casa. Y entonces estamos viendo una diferencia de volver a reconectar esa parte más relacional. Entonces la conexión, no puede haber discipulado si no hay relación. No puede haber discipulado si no hay conexión con esa persona. Y después de eso entonces se presta para poder enseñar para que hagan, no enseñar para que sepan, enseñar para que hagan una gran diferencia. Un mundo de diferencia, porque enseñar para que sepan es conocimiento, enseñar para que hagan es transformación. Eso es transformación. Luego, la culminación del proceso de discipulado es la reproducción, la multiplicación. Es cuando está la trascendencia, es cuando ya, ok, yo estoy viendo que esta persona está viviendo para Cristo y al vivir para Cristo, él está siendo intencional en reproducirse en otro y ese se está reproduciendo en otro. Y cuando uno mira eso, es como quien dice, wow, Dios, gracias. Gracias por esta vida. Gracias porque me has estado usando a pesar de los pesares. Porque todos nosotros tenemos, han habido situaciones en el pasado en el cual ustedes y yo sabemos que yo tuve que haber sido eliminado en ese momento por la vivencia que haya sido. Pero la gracia de Dios es tal de que cuando hay un corazón arrepentido, Él dice, ok, seguimos. Y por eso estamos acá. Así que yo le doy gracias, Mike, por esta oportunidad y compartir un poco, ¿verdad? Nuestras vidas en este mundo tan complejo y tal vez no ahondar en la parte de la inteligencia artificial, ahondar en el discipulado, porque haya inteligencia artificial o no, el discipulado va, sea lo que. Y si Elon Musk nos lleva a Marte, en Marte vamos a seguir haciendo discípulos, si ese fuera el caso. Los quiero dejar con la frase que ustedes y yo conocemos, que para mí ha sido una bendición. Solo la vida comunica vida. Solo la vida transfiere vida. Y si estás siendo discípulo, puedes estar haciendo discípulos. Y eso para mí ha sido una gran diferencia en mi servicio a Dios. Yo los amo a todos ustedes en el Señor, los respeto profundamente. Dios sabe cuánto
lo respeto por su caminar en Cristo y Dios mediante, seguimos, va a comenzar otro año, que es próximo año sea mucho mejor de este que hemos pasado. Así que Mike, muchas gracias por la invitación y al resto de ustedes, pues, por la atención prestada y sabemos que es valiosa. Lo que ustedes le ponen atención es valiosísimo. Así que muchas gracias. Nuestra gratitud es precisamente para Nelson. Te invito a mantener siempre la cámara encendida, Nelson, y vamos a interactuar aquí con el grupo de hermanos, pero agradecer, comentarte que aquí en Teología con Café tenemos como lema conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Y es un lema que tiene este énfasis en lo personal. En efecto, nos relacionamos en primer lugar con el Señor, nos relacionamos los unos a los otros y llevamos nuestras relaciones a otras generaciones. Nos convertimos en discípulos, somos discípulos que buscamos hacer discípulos y la perspectiva que nos has dejado con esa intencionalidad en dedicar, en poner cuidado, en acercarse a la gente y que en un mundo que tecnológico, en un mundo de tanta distracción, incluso el aprender a trabajar con todas estas herramientas de manera prudente, que no nos separe de esos momentos que vamos a llamar, como has usado la palabra con tanto énfasis, intencionalmente buscar a las personas y de ahí el espíritu del texto que es lema también para nosotros, de Pablo diciéndole a Timoteo, en 2 Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean también capaces de enseñar a otros, en Mateo 28 con el gran énfasis de enseñar todo, y es ahí donde abrazamos una serie de convicciones aquí en Teología con Café que nos desafían a darlo todo. Yo quiero mostrar aquí rápidamente, este es un file que alguna vez esto fue color blanco, pero ya tiene 40 años y las páginas están amarillas. Aquí son mis notas de estudios bíblicos o de algunas de las actividades en las que participábamos, Nelson, en aquellos tiempos con la iglesia. Hay un mensaje, por ejemplo, que fue titulado Fidelidad, basado en 1 Timoteo 1:12, y que Dios nos ha tenido por fieles. De este mensaje salieron 12 mensajes para Teología con Café que le llamamos nuestras convicciones. Este fue el primer material de hermenéutica que recibí de tu mano y de tu tiempo con principios de interpretación bíblica. Esto fue en 1900. Yo creo que no se está viendo por el efecto de la cámara, lo siento, pero están aquí adentro, y luego estos fueron en el año 83, hace que 42 años, en el año 84, como ha mencionado, pues Esther Janet ya en el 84, 85 trabajaba en la oficina de la iglesia y a solicitud mía los transcribió porque teníamos un campamento en el lago de Yohoa, en aquel lugar de bautistas gozando y pescando bagope, y fue cuando tuve la primera oportunidad de compartir OIA en aquel tiempo, ¿verdad? Observación, interpretación y aplicación. Que lo que hay detrás, y los hermanos aquí lo saben porque fue en la clase introductoria que yo conté mi testimonio de cómo de niño yo rechazaba las escrituras, no creía en la confiabilidad de las escrituras. Luego la historia que también les he contado de cómo fui confrontado con los rollos del Mar Muerto que implicaron mi conversión.
para entonces convertirme en un estudioso de la Escritura. Pero como dije antes, no se trata de ir a un seminario, no se trata de ir a una universidad, no se trata de estar aquí presente lunes tras lunes en una clase virtual, se trata de que intencionalmente vamos a otros para, siendo nosotros transformados a través de nuestra conversación, oración y devoción, contemplación, como lo mencionaste. Hablamos acerca de la contemplación cuando hablamos sobre cómo tener una conversación con el Señor, y entonces tenemos algo que ir a edificar a un discípulo. Así que yo leo algunos de los comentarios que se hicieron mientras estabas conversando, Nelson, platicándonos. Pablo Fajardo, Pablito Fajardo, desde Israel, te saluda. Pablito hizo aliyá, migró recientemente, tuvimos el privilegio de dejarlo allá bien establecido, ¿cierto, Pablito? Marvin Hernández dice, yo debo buscar quien me disipule o debo esperar a que alguien me elija como discípulo. Yo te respondo sí rapidito, Marvin, porque la idea es el comentario, pero si hoy tuvimos un buen tiempo devocional, de oración, contemplación, meditación en las escrituras, tenemos que ir, tenemos material para ir a edificar a alguien, para ir a discipular, intencionar a alguien ese día. Celina, desde El Salvador, manda a decir bendiciones, Pastor Nelson Guerra. Alma Rico, buenas noches, gracias, Pastor Nelson Guerra, por sus enseñanzas. Silvia Reyes, desde El Salvador, muchas gracias, Pastor Nelson Guerra. Mónica Heinemann, desde Tegucigalpa, muchas gracias, Pastor Nelson, por todo lo que nos enseñas y por tu trascendencia. Es que es una palabra clave entre nosotros aquí en Teología con Café, trascender, que ha llegado hasta nosotros por la gracia de Dios. Y Lilian Irías dice, le agradecemos infinitamente afirmarnos en el discipulado y en la transmisión de vida. Yo quiero ahora usar este tiempo, Nelson, y te animo a permanecer con la cámara, porque ciertamente un grupo de hermanos aquí presentes quieren dirigirse a ti. Yo debo recordarles, y voy a hacer esto rapidito y voy a pasar las instrucciones mejor, más detalladas a través del grupo WhatsApp que compartimos, pero va a quedar una tarea obligatoria para los que son participantes y quieren optar para su diploma. En el Google Classroom ustedes van a escribir, inspirados por lo que Pastor Nelson nos compartió hoy, su declaración de compromiso de discipular intencionalmente a 2 personas el próximo año, y en el grupo Facebook privado van a escribir algunos testimonios que tengan acerca de evangelización a través de las redes sociales. Pues quiero invitar en primer lugar a mi esposa, a Esther Janet, que bien has tenido la amabilidad de mencionarla, para que ella pues entonces se dirija a ti en este momento. Qué gusto, Nelson, tenerlo aquí entre nosotros, de verdad, una gran bendición. Y pues sí, quiero aprovechar este espacio para darle las gracias. Gracias por todas sus enseñanzas. Y puedo recordar cuando yo recientemente llegué a la iglesia, que era una, como decimos, bebé en Cristo. En mi familia hay personas que profesan otras ideas con respecto a la vida cristiana. Y yo recién había entendido que Jesucristo murió para pagar mis pecados y tenía vida eterna. Y mis familiares me hacían dudar con muchas cosas que hablaban. Y yo tenía su número de teléfono y llamaba a su casa para decirle lo que me estaban diciendo, y lo hice muchas veces. Tenía una duda, tenía una confusión y yo lo llamaba y usted siempre respondía el teléfono y con mucha paciencia me explicaba con la Biblia versículo tras versículo y me daba un sustento bíblico de por qué
de mi pregunta y afianzaba mis convicciones con la palabra. Y yo agradezco tanto eso, también como abrían las puertas de su casa para compartir. Yo llegaba y podíamos tener un tiempo de comunión con Lucy, los miraba a ustedes como familia, como matrimonio, como padres, y fueron un gran ejemplo para mí. Y muchas de esas cosas que yo vi me enseñaron para luego yo poderlas vivir también en mi hogar. Así que muchísimas gracias, Nelson. Aprecio mucho, fueron tiempos de oro, muy valiosos, y eso fue discipularme. Gracias. Bueno, sí, Gracias a Lucy muchísimas gracias. también, por Sí, supuesto. claro, claro. En efecto, en Teología con Café hemos aprendido de Efesios 4, 11 y 12 que Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para entrenarnos como cuerpo de Cristo. Y eso has hecho con tantos de nosotros, Nelson. Pero yo quiero decirle aquí a mis hermanos que ellos son los protagonistas hoy. El protagonista de la gran comisión es cada discípulo de Jesús en su contexto diario. Así que Noel Alfaro agradece a Pastor Nelson Guerra por ese entrenamiento. También Elsa López, la recordará, de San Pedro Sula, dice: una bendición, don Nelson, porque la primera vez que yo fui a la iglesia, usted al final dio el evangelio y fue tan claro para mí, y ese día acepté al Señor y cambió mi vida. Quiero invitar a nuestro hermano Felipe Edgardo. ¿Estás por aquí, Felipe Edgardo? Sí, por favor, enciende tu micrófono y comenta. Ok, buenas noches, hermanos. Gracias, gracias, Nelson. Gracias, Mike, por el tiempo. Quiero leer un verso que está en 1 Corintios 15:58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Habiendo leído eso, Nelson, lo que quiero decir es gracias por ser intencional en compartir el Evangelio en cada reunión. Yo soy producto de eso. Allá por el 2000, eh, fue una reunión de iglesia. Yo fui discipulado por Totoy Tejada, pero que fue Mauro Tejada. Sí. Entonces fue en enero, eh, y ahí Dios me mostró a través suyo el evangelio de una forma clara que pude decir: Señor, gracias, porque esto es lo que andaba buscando. Y me permitiste poder entenderlo al punto de tomar la decisión, que me paré, levanté la mano y acepté a Cristo. Am, Actualmente vivo en Seattle, eh, pero me congregaba en San Pedro, obviamente en la iglesia de San Pedro, con la supervisión de Foncho y Denis. Incluso estaba Arnaldo con nosotros también ahí. Vemos cómo no querer a Arnaldo, cómo no recordarlo, si era una persona que se dejaba amar, te demostraba, te hacía transmitir, o te transmitía eso, mejor dicho. Entonces estuve en ese círculo con los hermanos, y eso es lo que quería decirle. Gracias, brother. Gracias por esa intencionalidad, valga la redundancia, de lo que nos compartió, pero ha sido parte de nuestro ADN, y Dios honra y bendice eso, en que seamos intencionales. Y en el caso de ustedes como pastores, de poder estar haciendo esa forma intencional de dar el evangelio. Gracias, porque yo soy producto de eso, y es una bendición tenerlo aquí con nosotros. Quería compartir eso. Gracias, Mike. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias. Listo, listo. La hermana Leila Hernández Valeriano, de la Iglesia Vida Abundante de Tegucigalpa, dice: gracias a Dios por tener pastores como el pastor Nelson, dedicados a entrenar discípulos conforme a la palabra para llevar el Evangelio de Jesús
a toda criatura. Muchas gracias por su disposición. Carlos Camaño desde Costa Rica dice, estimado Pastor Nelson, te recuerdo con mucho cariño. Soy Carlos Camaño. Te mando un abrazo desde Costa Rica. Vamos a escuchar ahora al pastor Eli Sánchez desde Choluteca. Hola Nelson, buenas noches. Un gusto Hola, saludarlo nuevamente. ¿cuál? Eh, Nelson, una de las cosas que yo recuerdo bastante, yo crecí en los campamentos. Me recuerdo que mis papás eran bien intencionales en ir como familia y participar en los campamentos de allá desde los inicios de los 90. Y yo recuerdo que desde muy pequeño yo lo estoy escuchando y escuchar la Gran Comisión y escuchar la Gran Comisión. Y recuerdo muy bien que mis papás fueron bien intencionales en sembrar el Evangelio en mí desde muy pequeño. Y sé que como familia hay un gran respeto de parte nuestra hacia usted y hacia Lucy por toda la trayectoria y por todo el caminar que han tenido y de todo el tiempo que hemos estado escuchando, que yo creo que hemos sido inspirados como familia. Mis papás, como le menciono, yo sé que le tienen un alto respeto y un alto cariño por todo lo que ha sido el movimiento a través de todos estos años. Y una manera, de una forma bien personal, yo creo que sí ha habido una influencia bien fuerte de parte suya, por todo lo que yo he visto desde pequeño, que miraba con la pasión que siempre se ha caracterizado en compartir el Evangelio y la Gran Comisión, y ser de esos líderes con esa determinación en lo que se quiere y en lo que se quiere alcanzar. Y hoy que tengo el privilegio de poder disfrutar tiempos, como en los retiros que pasamos ahora, un tiempo de estar un poco más de cerca, aún más, mi respeto ha crecido más por Eh, disfruto, disfruto esa sabiduría que el Señor le ha dado a través de todos estos años, de toda la experiencia que Dios le ha dado también de como líder. Y yo creo que trato de poder aprender lo más posible aún, de tener ese privilegio de tenerlo cerca cuando tenemos esos retiros. Quiero decirle que el Señor lo ha usado increíblemente en mi vida, en mi familia. Y yo creo que esa es una influencia que no solo va a terminar conmigo, sino la misma influencia que yo quiero ejercer en mis hijos. Y eso es una influencia que comienza ahí, ¿verdad? El Señor trabajando en su vida, luego en la vida de mi familia, en mi vida, y va a seguir en la vida de mis hijos. Así que sin duda, gracias Nelson, gracias por ese legado que está dejando en el movimiento y por todo eso, ¿verdad? Yo creo que le respetamos mucho y le apreciamos mucho. Gracias, gracias, gracias. gracias a vos. Gracias. Muchas gracias al pastor Eli desde Choluteca. Y Dulce La Guardia desde Guatemala dice, buenas noches, gracias Nelson por recordarnos y afirmar este mensaje sobre el discipulado, el cual es algo que no debemos dejar de hacer. Saludos desde Guatemala. Vamos a invitar aquí ahora a que también comparta con nosotros Martín Rosales. Adelante, Martín. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Nelson. La primera vez que yo escuché de usted, Nelson, fue que alguien me invitó venía un grupo musical a Tegucigalpa, Eternity, Mm. y me decían, ahí viene un hondureño que se llama Wow. Nelson Guerra. Fue la primera vez que yo escuché de su nombre y desde ahí he seguido su vida y su ministerio, lo cual me ha impactado su liderazgo. Definitivamente que es el Señor el que ha podido hacer posible gran comisión en más de 10 países y no sé Sí, cuántas decenas de iglesias locales. Sé que no ha sido solo usted, ha sido otros hombres alrededor suyo claro, que los ha claro. discipulado, y pero sobre todo el Señor que ha estado ahí, ¿verdad? Guiando. Ah, los primeros 20 años que conocí de ti, un poco en la periferia de Gran Comisión, los últimos 20 años dentro de Gran Comisión, y solo quisiera referir a algo de lo que yo he aprendido de su vida. Quizás en esos 40 años, si habremos
compartido unas 5 palabras ha sido exagerado, yo creo que ha sido menos. Sin embargo, ha habido impacto y específicamente, y por eso lo relaciono por Teología con Café y el interés de estar involucrado acá, es algo que aprendí de ustedes, el celo por la sana doctrina. Y rapidito, una pequeña anécdota en un campamento, y no recuerdo muy bien, solo recuerdo la enseñanza que me quedó. Alguien estaba compartiendo y no recuerdo si fue por la traducción del idioma o qué. Lo que sí es que algo se dijo que quizás no se podía haber entendido bien y era algo importante respecto a la salvación. Y para mí fue impactante que terminó de hablar el que estaba hablando y tú subiste al escenario, percibí que no era parte del programa, pero tú subiste para reafirmar y direccionar correctamente una enseñanza crítica fundamental respecto a la salvación. Y yo quedé con eso y dije, yo por personalidad o no sé, no soy muy lo que se llama beligerante, pero ahí entendí la importancia de tener celo por la sana doctrina y, y estar pendiente de eso, no por discutir o por otra razón, sino simplemente para que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones. Y por eso tú decías ahorita, y creo que entenderlo, ser mejor para servir mejor. Entonces, Sí, quizás sí. volando un poquito las palabras, seguir estudiando para poder guiar a otros que estén en una convicción. Así que gracias, Nelson, y bendiciones. Gracias, gracias, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Yo he escuchado muchas veces a Nelson mostrar ese celo corrigiendo cosas que se han dicho y no digamos, habiendo trabajado tantos años ahí con él, correcciones por escrito, ¿verdad? Tenían que ser perfectas. Ahí cuando me pongo con la inteligencia artificial, ya sé que tengo que decirles cuando me comete un error, que ahí pone el cintito, ¿verdad? La inteligencia artificial puede cometer errores. Hay que decirle, dámelo nítido, preciso y correcto, con excelencia al estilo Nelson Guerra. Así hay que ponerle la inteligencia Wow, artificial. wow. Adelante, Lina, bienvenida. Muchas gracias, Mike. Buenas noches a todos. Un saludo especial a Nelson. Creo que igual que Janet fui una de las personas que visitaba mucho su casa en aquellos tiempos. Me hizo remontar a tantas anécdotas, más de 40 años en la iglesia. Y como decía Janet, siempre tenía Lucy y Nelson sus puertas abiertas para todos los hermanos. Y me encantaba, me encantaba. En pequeñas cosas, ellos fueron de mucho ejemplo. Yo me ponía con Lucy, me encantaba meterme al cuarto de Carissa y ponerme a ordenar la ropa como melancólica que soy. Y le ordenaba cosas que me hicieron irlos conociendo a ambos. Y dos cosas que, para mencionar algunas de tantas que he visto en Nelson, siempre ha sido, desde que lo conocí y que fue de impacto para mi vida, fue su dedicación, su compromiso y su pasión por la obra. Creo que esa perseverancia me enseñó a seguir adelante, aún en tiempos difíciles o de enfriamiento espiritual en mi vida. Y lo segundo, que se parece un poco a lo que él estaba ahorita compartiendo, que me ha ayudado a crecer como persona y seguidora de Cristo. Él fue una persona que en sus sermones, él me enseñó a pasar esos tiempos especiales con el Señor, cosas que tal vez yo no había oído o sí había medio oído, pero él me enseñó eso, el escudriñar la palabra, pasar tiempo con el Señor y seguir a Jesús. Y grandiosamente, ahora vivo en Maryland y estoy en un grupo hispano que hemos creado, es pequeñito, le pedimos a los pastores de la nueva iglesia que voy, y es un grupo de alcance. Y una de las cosas que yo estoy trabajando ahí es a enseñarles a pasar tiempo con el Señor, porque no tienen esa costumbre. Entonces, incluso van personas de otras religiones. Entonces, ha sido de gran bendición. Cosas
aprendidas en la iglesia. Yo les hablo mucho de la iglesia, Gran Comisión. Y una amiga me dice, hábleme más de su iglesia, quiero conocer su iglesia, porque de repente hacemos muchas cosas que aquí no hacen. Entonces, sí ha sido de gran bendición todo lo que a lo largo de todos estos años que tengo de conocer a Nelson nos ha enseñado. Yo le agradezco su dedicación y su cariño hacia mi familia, tanto de él como de Lucy. Igualmente, nuestro cariño es mutuo para toda su familia. Bendiciones, Nelson. Y venga a visitarme por acá con Lucy. A ver cuándo, a ver cuándo. Muy Ah, helado por ahí, pero bueno. sí, rico, rico. Saludos a Muchas Lucy. gracias, Lina. Gracias. Muchas gracias. Iliana Rodríguez, desde Tegucigalpa, dice, gracias, Nelson, por recordarnos y animarnos a ser intencionales, ser intensos en buscar a Dios y tener interés en las personas. Usted y su familia son de bendición para mí, Iliana Rodríguez. Voy a invitar ahora entonces a Rafael Donis. Adelante, Rafael, desde El Salvador. Gracias, Mike. Nelson, qué gusto verte de nuevo. Quería decirte, Nelson, que estoy muy agradecido con tu vida, sobre todo por el beneficio que yo recibí con el cuidado pastoral. Eh, yo soy pastor de segunda generación porque Mike fue mi mentor, entonces creo que hemos vivido esta relación, pero créeme que durante los años de ministerio dirigiendo la iglesia de Guatemala, estando solo, el sentirse acuerpado por los pastores es algo bien importante para uno, ¿verdad? Porque uno está para cuidar personas, pero uno también necesita ser cuidado. Y fue increíble que me mandaste a Sergio, luego me mandaste a Denis, y ahí me mandaste a Raúl, o sea, no me dejaron solo durante ese tiempo. Y cuando el Señor me movió para Nicaragua, allá fui de nuevo al cuidado pastoral de Ángel, y cuando me movió para El Salvador, que es donde actualmente estoy, bajo el cuidado de Víctor y ahora de Nelson y de Nelson. Carlos Atilio. Y la verdad es que siempre he estado bajo el calor y el cuidado de los pastores, yo y mi familia, y eso es de gran bendición, Nelson. Y yo creo que la única manera que yo creo que puedo honrar tu legado es que el Señor y tú me encuentren abrazando la gran comisión en cualquier país donde me encuentre. Y creo que hay otras generaciones que ya conocen a Cristo por causa de lo que sucedió allá con ustedes, con Mike, luego conmigo y luego con muchas otras personas que el Señor en su misericordia ha permitido que afectemos. Así que bendigo tu vida por eso, Nelson. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y ahora invito al pastor Gustavo Cepeda. Tu micrófono, Gustavo. Está apagado tu micrófono aún, Gustavo. El micrófono, falta el micrófono, vamos a ver si te damos una ayudadita por acá. Se te activa el micrófono. Ahí está. Sí. Lo estuve intentando y no. Gracias por ayudarme de ahí, porque no quería dejar pasar esta oportunidad de saludar a Nelson. Bueno, Creo que se lo he dicho alguna vez, más de alguna vez, que Nelson sos uno de mis superhéroes, ¿verdad? Y comparto con Martín que la primera vez que te vi fue en un concierto de Eternity ahí en la Casa de la Cultura. wow. Yo no era cristiano, pero igual me llamó la atención que había un cantante cristiano en ese grupo, y es un cantante hondureño, y fui por eso. Y años después,
cuando llegué por primera vez a la iglesia Gran Comisión ahí en Tegus, fue agradable conocerte en persona. Me impactó mucho tu manera de ser, tu cariño, tu humildad. En ese primer encuentro, primera vez que yo iba a la iglesia. Y de ahí pues me quedé y me hice fans de tu manera de predicar la palabra, de tu pasión por el Señor y cómo transmitiste la visión de la Gran Comisión, no solo a mi vida, pero sí fuiste parte importante de que yo tuviera esa visión. Eh, Creo que cuando se hablaba del discipulado, incluso una pregunta por ahí, de un proceso, creo que hay una opción extra, una opción más, porque a veces no hay chance de pasar esos tiempos a solas con el discipulador o el discípulo. No he tenido tanto tiempo con vos, pero sí está la opción de fijarse, como decía Pablo, fíjense en los hermanos para Sí, extraerles su ejemplo, ver qué cosas hay en esas vidas para que se incorporen a la vida de uno. Y eso sí me ha servido como para ser discipulado por vos sin que vos te des cuenta. eh, el, el fijarme en vos, en tu manera de predicar, en tu pasión por Dios, eso me ha sido de mucha enseñanza, de mucho reto. Y qué rico que está esa otra manera extra de discipular y de ser discipulado, ¿verdad? sí, El fijarse, como decía Pablo, en aquellos hermanos que hacen cosas que Dios está usando. Y una de las cosas que me queda grabada aquí en mi mente es que un verso tuyo, que vos lo has descrito como uno de tus versos, 1 Corintios 15:10, dice que por la gracia de Dios soy lo que soy, y mm, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso, sos un ejemplo de eso, y una de las cosas que me estimula a querer imitarte, eh, en donde la gracia de Dios es el elemento. No es uno de los elementos, es el elemento mm, que mm, Dios tiene para causar y provocar hombres como vos. Yo quiero ser así. sí. Que Dios te bendiga, Nelson. Gracias. Gracias, gracias, Tavo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y continuamos entonces aquí. Dice Henry Pineda desde San Pedro Sula. Gracias, Nelson, por la herencia espiritual que nos ha transmitido en todos estos años. Hoy quiero expresarle mi profundo agradecimiento por la huella que ha dejado en mi vida, sus enseñanzas, su humildad, su amor por Dios y su dedicación al servicio han sido un ejemplo que me ha guiado en momentos de duda, de crecimiento y de decisión. Gracias por enseñar con la palabra, por corregir con amor y por animarnos siempre con fe. Dios ha usado su vida para inspirarme y acercarme más a Él. Oro para que el Señor continúe fortaleciendo su ministerio, renovando sus fuerzas y llenándolo de sabiduría día tras día. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Número 6, 24, 25. Gracias por marcar mi vida para la gloria de Cristo, con gratitud y aprecio en el Señor. Gracias, Henry. Bien, continuamos ahora. Vamos con Mauricio Melgar. Adelante, Mauricio. Muy buenas noches a todos, ¿verdad? Y gracias, Mike, por esta gran oportunidad de poderle agradecer a Nelson realmente lo que él ha sido para nuestras vidas. Y realmente escuchaba a, a Nelson hablar, ¿verdad? De eso de estar en el valle y estar en la montaña. Pero Nelson, yo creo que ese tiempo que tú pasaste en el valle con nosotros realmente fue de gran impacto para nuestras vidas. Mm, Y, y yo no olvido la vez que te conocí, que me presentaron, ¿verdad? Una de las primeras veces, si te acuerdas, mi cuñado Héctor Viva fue el de los que me llevó a la iglesia. Bueno,
él siempre estuvo ahí pendiente de mi vida y de mi esposa. Y recuerdo que tú, lo que tú decías, hiciste conexión conmigo. Y la conexión que hiciste fue que ambos pasamos por las aulas de la escuela del Zamorano. Y Sí. estuvimos hablando largo rato sobre eso. Y desde ahí me echaste al bolsillo. Pues uy, Claro. realmente hicimos clic, ¿va? Y por todo eso, realmente siento yo que ha sido tú y Lucy, pues han sido unas personas que han sido ejemplo para nuestras vidas, nos impactaron grandemente. Yo recuerdo que en una de las tantas invitaciones que me hizo Héctor y Elizabeth, fuimos cuando, ¿te acuerdas cuando el día era ya donde él era el boliche, el bolerama? Ajá. Sí. En una de esas yo recuerdo que en una de tus prédicas, pues yo tomé la decisión y acepté pues el reto, ¿verdad? Con Cristo. Y pues de ahí para acá, pues Dios poco a poco fue trabajando en mi vida, pues hasta el sol de hoy y sigue trabajando con ella, ¿verdad? Entonces, quería pues con esta oportunidad agradecerte grandemente, ¿verdad? Por eso, Nelson, darle gracias a Dios por utilizarte, pedirle a Dios, ¿verdad? Que te siga bendiciendo a ti, a Lucy, a tu familia, ¿verdad? Y que lo siga utilizando, ¿verdad? Realmente y que siga levantando líderes, o sea, como ustedes, como Mike. Recuerdo a Sergio Handal también en su momento, que era otra persona que tenía o que tiene la misma pasión y la misma intensidad que tú tienes, ¿verdad? Y qué bien por eso. Así que muchas gracias, Nelson, ¿verdad? Y cuando vengas por acá, como dice Mike, te invito a un café. Bueno, gracias, Mauricio. Bueno, Ok, verte. Ah, vaya pues. Muchas gracias, Mauricio. Y Nelson está aquí ya también con nosotros. Ani Raudales, conocida también como Ani Padilla. Ujú. Buenas noches, hola. Dios les bendiga. Pues no estaba ahorita, vine a la carrerita, andaba en una diligencia, me perdí la compartida, pero después lo voy a ver. Gracias por darme esta oportunidad de poder expresar eh, lo que yo siento y he sentido por esta familia, Nelson y Lucy, pues ellos han sido unos grandes maestros para nosotros en la vida, ¿verdad? Y quiero decirle a Nelson de que todavía aquí estamos, ¿verdad? Qué Y bueno. que no fue en vano, no fue en vano todas sus enseñanzas, ¿verdad? Gracias por su ejemplo, porque son una familia pues que aprendimos tantas cosas de ustedes, ¿verdad? Como eh, disciplinar a nuestros hijos, cómo instruirlos en los caminos, ¿verdad? Cómo amar a nuestros esposos, a nuestros hijos y amar a la iglesia, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, yo, cuando Mike me dijo que pidiera unas palabras, yo empecé a escribir y yo no termino hoy, ¿verdad? Me quedé así como, quiero decirle mil cosas, pero bueno, solamente voy a dar un poquito porque me dijeron que era poco tiempo. Y bueno, quiero expresarle mi agradecimiento, ¿verdad? A Dios por la vida de usted y Lucy, que los amo mucho. Y cuando ustedes se fueron, pero pues a nosotros pues quedó un gran vacío ahí, ¿verdad? De que tanto que los amamos que, bueno, nos hicieron muchísima falta, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios porque usted es un gran siervo del Señor que vive y enseña con pasión la gran comisión. Eso para nosotros marcó nuestra vida, ¿verdad? Si estuviera Javier estuviera aquí diciéndole tantas maravillas, ¿verdad? Que nosotros aprendimos de ustedes. Sus enseñanzas en la iglesia nos han mostrado cómo alcanzar al mundo para Cristo, cómo vivir con un corazón dispuesto a obedecer el mandato de llevar el Evangelio a todas las personas. Y eso estamos muy agradecidos. Cuando yo llegué a la iglesia, eh, yo recuerdo que nos compartían el Evangelio todos,
y nos agarraba uno, nos agarraba el otro. Dios mío, ¿y qué está pasando aquí? Decíamos, ¿por qué uno nos habla y el otro también? Sí, sí, yo ya confié, yo sí, pero ellos se aseguraban, porque usted nos decía, asegúrese que la persona confió en Jesucristo, por favor, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros fue de gran enseñanza. Y a través de su ejemplo, nosotros aprendimos a ser equipados como hijos de Dios y a mantenernos enfocados y a cultivar una pasión genuina por las almas perdidas. Nelson, usted ha sido un enviado de Dios para transmitirnos esos valores que transforman vidas y trascienden y nos animan a impactar nuestro entorno con las palabras del Señor. Donde nosotros andemos, nosotros ahí dejamos huellas, ¿verdad? Y eso fue algo que pues estamos bien agradecidos con usted. También recuerdo con gratitud que cuando fui discipulada, a mí se me enseñó a entrenar, a salir al vecindario, primeramente. Salgan al vecindario, compartan el evangelio. De ahí nos llevaban a los parques. Vamos a los parques, salíamos, no solamente nos instruyeron con la palabra, sino que en la práctica nos llevaron afuera. Aquí es donde ustedes van a darse cuenta cómo es la cosa, no solamente la teoría, sino que la práctica. Y ese tiempo marcó mi vida y doy gracias a Dios por usarlo a ustedes, ¿verdad? Para formar discípulos comprometidos y valientes. Nelson, que el Señor le siga fortaleciendo su vida y su ministerio y que su ejemplo continúe inspirando a muchos a cumplir la gran comisión con mucho amor y obediencia. Gracias por sus vidas, gracias por sus nietos. Yo estoy asombrada de saber cómo el Señor ha multiplicado su familia. Y le cuento que mi familia también, ya tengo 4 nietos. Y todos estamos ahí, cuando llegamos a la iglesia nos sentamos, somos con mis nueras, con mi yerno y mis hijos y los nietos, y ahí estamos, ¿verdad? De generación en generación. Vamos a estar ahí para el Señor. Muchas gracias, Nelson, que el Señor le bendiga. Gracias, Ani. Bueno. Muchas gracias. Bien, invito al pastor Giovanni Granera. El micrófono, Giovanni. Vamos a activar el micrófono. Decía Nelson, solo vida comunica vida. Y me remontó cuando llegué por primera vez a Tegucigalpa, 17 años. Entré en un lugar llamado Biblioteca Nacional y Wow. por primera vez en mi vida Se apagó tu micrófono, Giovanni. y fue a través de ese momento que marcó mi vida de tal manera que 40 años después, por la gracia de Dios y por haber Dios conectado con ese movimiento naciente, soy lo que soy hoy en día. Y otra cosa que puedo recordar también es que nos bautizamos el mismo día con May, en una quebrada por ahí. Sí. Creo que Juan Odi y Rolando Mejía fueron los que estuvieron por ahí. Sergio. Sergio, ¿verdad? Estaba pensando viendo retrospectivamente mi vida, mi familia que tengo hoy, eh, algunas cosas que gustaría resaltar en Nelson y decírselas en vida en esta noche. Eh, cua- eh, Algunas cosas que me impactaron mucho fue su compromiso y su visión clara hacia dónde iba y hacia dónde nos quería llevar a nosotros. Donde Mateo 28 era como el GPS para poder movernos en ese sentido. Entonces, si hay algo que pude ver como un joven estudiante con sueños, es comprometerse con una causa y poder ver a Nelson
viviendo esa causa, ese compromiso. Eh, Otra cosa que pude ver y que marcó mi vida fue la autenticidad de no ser perfectos, ser reales y poder eh, conectarnos con otro de tal manera que nos permite ver la gracia de Dios en nuestras vidas y que no es algo como que Nelson estaba aquí y nosotros estamos allá, todos estamos ahí caminando juntos. Entonces hacía bastante orgánica la vida cristiana, donde todos podíamos aprender unos de otros. Y obviamente, pues quiero que tiene que ver con un concepto de discipulado, como decía Gustavo, de poder ver a otros cómo se conducen. Y la tercera cosa que puedo admirar de Nelson es el enfoque. Un enfoque donde me imagino que el Señor agarró su corazón y se ha mantenido después de muchos años, de muchas décadas. Y, cada vez, y ahorita que lo escuché, como que lo estaba escuchando casi como cuando comenzamos. Discípulos, la palabra, relación con Dios, buscar a Dios en la montaña y bajar al valle para conectarnos con la gente. Es como que es parte de todo lo que he escuchado en mi vida, en el movimiento. Entonces, en esta noche quisiera decirle a Nelson que Dios lo ha usado, mi vida fue marcada y un tremendo agradecimiento por su humildad y su autenticidad, como nos ha guiado a todos nosotros. Y para concluir, mi respeto cómo ha guiado a las iglesias locales en las cuales he estado y cómo ha guiado nuestro movimiento. Nos sentimos, usar la palabra tal vez en un término bastante positivo, orgullosos de que sea uno de nuestros mentores, nuestros líderes. Y como dice alguien ahí, lo mejor está por venir. Así es que nuestra oración, Nelson, es que Dios te, como hablaba del campamento X10, Dios te haga ese hombre de X10 en los años que nos permita estar aquí en la tierra. Pero gracias por tu enfoque, por tu visión, tu compromiso y tu sentido de misión de vivir la vida. Gracias, Giovanni. Gracias. Muchas gracias, mi querido Giovanni, Jova. Está con nosotros en representación de todo un pueblo, un país que hoy por hoy está en el pensamiento de los hondureños, así como estamos seguros el pensamiento de ellos está también con nosotros. Y estoy hablando de Venezuela. El pastor Vianes y Mila están aquí y no solamente ellos, hay varios hermanos y hermanas también que han sido muy fieles en este módulo 2 de 12 posturas teológicas en la era de la inteligencia artificial. Ya están desvelados allá en Venezuela, pero son bienvenidos. Enciendan su micrófono nomás, por favor. Ahí está. Sí. Gracias, Mike, gracias. Gracias por la oportunidad que me das de compartir y de aprender, porque todo se basa pues, en lo que el Señor decía o que hacía y enseñaba. Y creo que esto es lo que hemos estado viendo en todos estos tiempos con teología, con café. Y bueno, Nelson, para mí te doy las gracias, ¿verdad? Gracias porque por por su compromiso, por su eh, por haberse atrevido, mejor dicho, por haberse atrevido a personificar ese mandato, esa palabra que Dios le dio y y que hasta ahora pues eh, ha sido vivida, pues. Y para mí ha sido de ejemplo, como decía Gustavo, a lo mejor no soy el menos que he compartido, pero sí sé que vino para acá, para Venezuela. Yo fui a Honduras
varias veces y, y pude ver su compartida, ver su vida, ver su pasión. Entonces, eso ha marcado mi vida. Y sé que estamos bien lejos de Honduras, pero gracias por haberse atrevido a eso, ¿verdad? Hubo un hombre que se vino también para Venezuela, que fue Héctor Pineda, Mm, uno de sus discípulos, que me hizo a mí seguir a Cristo también. Entonces yo creo que esto ha sido una, una dinámica muy bonita, un deseo de Dios que se ha hecho realidad en muchos de nosotros y le agradezco eso, ¿verdad? Gracias por modelar la palabra, por la intencionalidad que tiene pues de amar a las personas y de amar a Dios primeramente. Gracias y bueno, espero que Dios nos dé la oportunidad de seguirnos viendo y seguir aprendiendo. sí. Gracias. Gracias, Viana. Gracias. Muchas gracias, Vianes. Y este es un momento muy particular, Nelson, después de 38 clases este año. Hemos tenido una audiencia que va desde 25 hasta 75 personas, en promedio 50 personas nos reunimos semanalmente. El día de hoy hemos tenido 58 personas participando. Algunas de ellas ya comenzaron a despedirse, pero hay aquí 50 personas que agradecen y dan gracias a Dios, en efecto, por tu vida. Nelson, unas palabras finales, habiendo escuchado todo este fruto de tu labor. Sí, wow. En verdad que Mike no me, em, no me esperaba palabras tan hermosas, tan sinceras de todos los que han compartido. Y en verdad que son estos momentos que a mí me, me llenan de una manera. Todos ustedes, hermanos y hermanas, que han expresado esas palabras respecto a mi persona y a Lucy y que tiene que ver con mi familia también, no tienen idea cuánto llenan mi corazón. Como una combinación de bálsamo con gasolina. Eh, bendice mi alma e impulsa mi espíritu para seguir. Yo les doy muchas gracias, en verdad. No tengo palabras para agradecerles y como bien compartió, creo que fue Gustavo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, ustedes y yo somos lo que somos y por eso la gloria se la damos a Él. Una última cosita les quiero decir. Hace como 5 años, eh, no sé si lo comenté hace poco en una reunión, en una conferencia, pero para mí es importante. Hace como 5 años que hubo una celebración de mi cumpleaños, estaba mi familia reunida, estaban todos, ¿verdad? Y, y en ese momento, pues, estamos hablando, vine yo y les digo a mi familia, ¿verdad? Les digo. Miren, la persona que ustedes ven aquí, esta persona, estoy hablando que están mis hijos, mis hijas, yernos, nueras, nietos, y les digo, y está mi esposa, desde luego, les digo, miren, esta persona que ustedes ven aquí
no, ¿cómo fue que él dijo? Ese no soy yo. Esta persona que ustedes ven no soy yo soy otro. Y no se me olvida a Abelardo, el esposo de Carissa, que viendo como, ¿qué? Y qué, a saber qué pensó él, después me dijo, que a saber qué barbaridad nos va a decir, ¿verdad? Pero eh, lo que yo les quise decir es esto, todos los que están ahí, excepto mi esposa, me han conocido como pastor, pero yo no soy eso, yo no soy. Aquí viene el problema. Yo no soy pastor, pero no lo soy. Yo simplemente soy una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, un seguidor de Cristo, más nada, como dicen aquí los cubanos. Que por ahí alguien viene y dijo, hay que reconocerlo como pastor, que existe tal cosa y pues bien, está bien, gloria a Dios y hay que hacer eso, pero ese no es la cosa en la vida. La cosa en la vida es un seguidor de Cristo haciendo la voluntad de Dios. Así que muchas gracias por sus palabras. Las aprecio, las aquilato, las pongo en mi corazón de una manera muy especial y les animo a siempre seguir haciendo eso. Ser y hacer, ser discípulos y hacer discípulos. Gracias, Mike, por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, Nelson. Tu hija está aquí conectada. Tutanita, Susan dice, gracias, Pops, una bendición ser tu hija. Francisco Moreno dice que Dios continúe rebosando en su corazón, don Nelson. Laura Calero dice, gracias por sus enseñanzas, tiempo y dedicación. Dios le bendiga. Y Pablo Fajardo dice, Dios le bendiga, Pastor Nelson, su vida impactó a mis padres y me sigue impactando a mí y ahora también a mi hijo es influenciado por sus palabras. Nelson, de parte mía y de mi familia, no has corrido en vano. Gracias por haber dedicado tanto de tu vida a mi persona. Estamos ahí, estamos ahí. Bien, familia, teología con café. Es un tiempo especial. Este es un tiempo en el que hemos celebrado 2 módulos durante este año lectivo. Si es la voluntad del Señor, nos espera un tercer módulo el próximo año sobre métodos de enseñanza y estilos de predicación. Apelo a sus convicciones. Si este ministerio les bendice, les invito a patrocinarnos en Invítame a un café. El enlace aparece en su chat. Gracias, Nelson, nuevamente. Gracias a mi familia, de parte de mi familia. Un gran abrazo para Lucy. Clarificar para cumplir, transformarse para trascender es nuestro método. Shalom, shalom. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, buenas Descansen. Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Dios les Gracias, bendiga. don May. Chao, Gustavo. Nos vemos. Bye, bye. Dios, adiós.